Regístrate en el canal Señora Hermosa. Estás en el canal Irony of Destiny. Yo, Alena Filatova, quiero presentarles la historia de la nueva autora. Disfruta viendo. Valeria nació y creció en una sencilla familia de pueblo. Su madre vino una vez a buscar a su marido a una gran ciudad, por lo que permaneció allí entre tranquilas casas de una sola planta y paisajes pastorales. El padre de Lera trabajaba como mecánico en un tractor local. Y escuchado de un especialista sólido y de pie. ¿Qué no podría hacer Andrei Vladimirovich con sus propias manos? Todo lo que el alma desea, y aún más. La pequeña Lera no sabía nada del rechazo de su familia. Dio la casualidad de que ella era la única hija de sus padres y, después de todo, muy esperada. Mamá no pudo quedar embarazada durante mucho tiempo y, lo más importante, llevar al bebé. Dos de sus hermanos mayores murieron en su infancia porque nacieron muy jóvenes e incluso la medicina moderna no pudo ayudarlos a sobrevivir. Porque cuando nació Valeria, mamá y papá, que en ese momento ya tenían 50 y tantos años, no podían mirar a su hija y respirar. Los lugares del pueblo eran pintorescos y tan comunes que incluso ahora aparecen en la película. En los alrededores de la pequeña patria de Lera, todas las bellezas de la naturaleza, que solo pueden aparecer ante el ojo humano, están como conectadas entre sí en su tierra natal. Había allí un magnífico río, que en invierno solía estar cubierto de un fino, como una ventana de cristal, pero de un yeso muy duradero, y a principios de primavera se derretía y llevaba sus aguas cristalinas entre las orillas cubiertas de fina arena amarilla. Detrás del río comenzaba el bosque centenario. Es sorprendente que el presidente del Consejo del Pueblo consiguiera protegerlo de los ataques de las grandes piñas de la ciudad regional, que soñaban abiertamente con talar allí gran parte de los árboles y construir costosos complejos hoteleros, como alquileres de casa, baños, una granja para el turismo ecológico de moda y otros entretenimientos por mucho dinero. Con mucha insistencia en su tiempo intentaron apoderarse de la propiedad de un par de hectáreas de una maravilla tan verde, pero una persona honesta y de principios logró cada vez no solo defender la propiedad de sus residentes de confianza, sino también desalojar al menos por algún tiempo amantes de la caza y el descanso. En este bosque había un colmenar cuyo dueño era el amable y ya un poco sordo abuelo Mirón. Los niños de todas las edades acudían a él desde el pueblo. Y para todos, el anciano tenía una palabra amable, un largo silbido, una pequeña cesta tallada con semillas de cereza. Estas son las hadas del bosque que me trajeron. Se reúnen en tal rocío de la mañana. Mirón bromeaba con evidente placer, viendo cómo las chicas del pueblo estaban sorprendidas por su. A Lerochka también le gustaba correr hacia el anciano Mirón bajo las ramas verdes y esparcidas del bosque y disfrutar con él del canto de los pájaros, el olor de Chloe, el centelleo de los rayos del sol en el claro. Además de los simios, en el bosque había muchas cosas atractivas e informativas. Los niños del pueblo conocían cada arbusto, cada hoja, cada rincón de aquí. Sabían desde pequeños dónde crecen las frambuesas más dulces y a qué parte del viejo bosque es mejor no ir para no meterse en el caballete. Los padres no solían ponerse nerviosos y ya estaban acostumbrados a que sus hijos pasaran mucho tiempo en el bosque. Esto estaba en el orden de las cosas para los habitantes del pueblo, para quienes el bosque era a la vez un amigo y una fuente de bien. En el pueblo había una escuela pequeña pero acogedora de un piso, el cual fue visitado por todos los niños locales, desde pequeños hasta grandes. No se puede decir que esta institución estuviera preparando genios y futuros académicos, pero como institución educativa periférica, era un muy buen lugar, donde los niños realmente intentaban mostrar su interés por el conocimiento. Lera fue una gran estudiante desde primer grado y no fue ninguna sorpresa. Después de su nacimiento, su madre dejó el trabajo. Antes de eso, la mujer trabajó como contadora en una granja local y se dedicó por completo a criar a su hija. Valeria, a la edad de primer grado, ya había comenzado a leer, escribir y resolver problemas matemáticos complejos. En la escuela, ella era interesante e informativa, por lo que se podría decir que los estudios de la niña fueron exitosos. Los padres, por supuesto, soñaban que su hija no se detendría en lo logrado. Y después del grado definitivamente estudiará en la universidad.
Incluso las especialidades ya se consideraban un cálculo tal para que Lera pudiera trabajar sola más tarde. Después de todo, mamá y papá se dieron cuenta de que no eran tan jóvenes como querían ser y que es posible que simplemente no pudieran poner a su hija en pie en todos los sentidos de la palabra. Lera no se opuso a la voluntad de sus padres y entendió perfectamente que sí. Correcto, mamá y papá. Necesitas poder ganar dinero en la vida adulta. Por eso, estudió con diligencia, con conciencia, para que sus padres no se enfadaran y se enfadaran, preparándose para ingresar a la ciudad regional, a la universidad. Lera y ella entonces no sabían realmente en quién quería convertirse. Hubo un tiempo en que le gustaba el trabajo de maestra. Quería que los niños corrieran tras ella y la consideraran la más amable del mundo. Pero entonces, al hacerse mayor, rechazó decididamente esta idea. No es el nivel de ingresos que le gustaría tener en su vida independiente. Un poco más tarde se examinó la profesión de abogado, pero aquí Lera venció al tiempo. Cuando se dio cuenta de que estas personas casi siempre tienen un horario no regulado y el tiempo para la vida personal casi se les acaba. Se acercaba el momento de presentar una declaración a la universidad y Lera podía. Luego decidió consultar con sus padres, quienes tenían su propio punto de vista al respecto. Mamá y papá insistieron en que la educación futura de la niña debería estar relacionada con las ciencias naturales y exactas. Es bueno que en la capital se pagaran esos puestos con los que siempre soñaron para su hijo. Así que su elección fue, en general, impresionante, pero no infinita. Valeria pensó durante mucho tiempo en lo que le gustaba de la vida y llegó a la conclusión de que, además de tener conocimientos de matemáticas, también dibuja bien, lo que significa que tiene un camino directo a ser arquitecta. Los padres quedaron encantados con esta elección. En primer lugar, esta profesión era, si no única, bastante rara y, como todas las especialidades similares, escuchaba muchas promesas en términos de ingresos. No querían que Valeria volviera jamás a su pueblo natal, como lo hicieron en su época. El arquitecto definitivamente no volverá. ¿Qué puede hacer entre las casas bajas de un piso y los campos con bosques? Así está decidido. Lera se preparará para ingresar al Instituto de Arquitectura. Como a los padres de Lera no les faltaban fondos, decidieron que su hija no sería trasladada a algún tipo de universidad abandonada. Y el único lugar para estudiar era el más famoso. Así se decidió el destino de Larry y la niña acabó en la capital. La única razón por la que Valeria no quería abandonar su pueblo natal era un chico. Era algo imperceptible y bastante normal, pero aún así, había algo en el que atraía a Larry. Se llamaba Stepan y era hijo de un jinete local. Su único hijo. La vida de este hombre no fue bien de inmediato. Realmente sucede. Eso es lo que le pasó a Stepan. Su madre murió cuando el niño no tenía ni 2 años y su padre, llorando un rato, trajo un bebé a la casa. Por supuesto, un niño no se enamora inmediatamente de una mujer extranjera. No solo en los cuentos de hadas sucede que las madres intentan alejarlo de sus hijos. Este es un escenario raro en la vida. A pesar de que Stepka todavía era pequeña, entendía perfectamente que para esta mujer de ojos negros y que sonaba como una llamada, él era como la quinta rueda de un carro. Como un perro, una pierna extra. Y lo hizo más de una vez para deshacerse del pequeño. Solo que, por supuesto, son directos. El jinete amaba a su único hijo. A menudo iba a la tumba de su difunta esposa, como desde el sótano. Luego pondrá a su marido a comer en la mesa del reloj, y Stupka le pondrá una galleta en la mano y la llevará al patio para no interferir con su padre en la mesa. Práctica ordinaria del pueblo. Pero solo la puerta parece olvidarse de cerrar. Y ahora el niño está buscando por todo el pueblo, ¿a dónde fue? ¿O traerá a su esposa al trabajo? El niño supuestamente la extraña, dando paso a los caballos más salvajes y rebeldes. Parece que no tuvo tiempo de mirar ¿a dónde fue? El caballo la regañó mucho, le explicó muchas cosas, pero Julia fingió que no se trataba de ella y no necesitaba gritarle en vano. Asam es en Inisidi. Escasala caca tresala otnas de Ana Musu. Amne takoye nada. Esroku tebe dayu robnod badnia.
Poslie tobo doma tolkak toto adinostayotsa. Ili ya, ili etot. Diva evo kuda koses. Botsto tebe fantasiyat boja potskase, toi dilai. Allá bols nianchit, evo ne cacho. Nes baikus editeyimet, nusno, ayapsiut poemutut sopri bitirayo. Sadumalso tacta, conyuk. Krepko sadum también. Por supuesto, el hombre entendió que es hijo de un extraño. No se volverá suyo. Hazle algo y al menos convéncete tú mismo. Y su joven Yulka quiere tener la suya propia y no compartir la atención de su padre con Stepka. ¿Es realmente culpa del niño que su madre fuera a ver a sus padres tan temprano? ¿Por qué Yulka es tan cruel con él? Si la expones ahora y te dedicas a tu hijo, tendrás que vivir toda tu vida. No es rico y, con un niño, nadie irá tras él. Y si dejas a tu hijo, lo llevas con las abuelas o le das algún tipo de internado en la ciudad, ¿cómo lo mirará a los ojos más tarde? El niño no solo se quedará sin madre, sino también sin padre, de esta manera. En general, cuando 2 días después Julia le exigió que decidiera quién se quedaría en la casa, él se mostró decidido y firme. Y ella, Julia, no tiene lugar en la casa. Aunque la propia mujer no insistió, simplemente se reunió y se fue a su manera. Desde entonces, la vida de Conyuca comenzó de manera completamente diferente. No podía llevar a Stepka consigo a todas partes, donde él mismo iba, especialmente al trabajo. Sus padres, los suyos y los de su difunta esposa vivían en otros pueblos, lejos de aquí, no se puede pedir mirar. Acogió a vecinos, y de forma totalmente voluntaria, porque sentían que estaban ayudando a una buena causa. Más a menudo que otros, los padres de Lera cuidaban de Stepan. Sus hijos tenían más o menos la misma edad, y el niño era para ellos alguien igual de deseable, pero tan ingrato e incomprensible hijo. Stepan y Lera casi no se pelearon y crecieron como verdaderos hermanos y hermanas. Por regla general, el niño estaba allí cuando su padre estaba de noche o conducía a sus guardianes al otro extremo de la zona, hacia el pasto. Luego ellos, acostados bajo las mantas, pudieron reír y hablar durante mucho tiempo hasta quedarse literalmente dormidos. Durante el día, los muchachos también tuvieron muchos problemas y preocupaciones. Juntos ayudaron a los padres Lerin en la casa, juntos impartieron lecciones. Se divirtieron juntos y caminaron juntos por el vecindario. Más de 1 o 2 veces Lera escuchó con Stepan lo que llaman los novios. La niña lo trató como es costumbre en la infancia. Ella le mostró la lengua al agresor y le gritó que nunca estuvo en la vida. Pero Stepan, más tranquilo y resistente, por el contrario, dijo que sí, que ya lo han decidido todo y que el resto simplemente está celoso. Un par de veces, el padre de Lera, Stepan, también la llevó a su casa, por así decirlo, devolvió la deuda a sus padres, quienes ayudaron bien a su hijo. Durante estos días, la niña amaba más que a nada, porque se le permitía tener incomparablemente más que en casa, con su madre y su padre. Allí podía dormir sobre el heno, escuchando cómo la nitza cavaba bajo la tierra o cómo metían a la gallina en los nidos. Incluso pudo escuchar durante mucho tiempo historias de la rica biografía del padre de Stepan. En otras palabras, esas siestas conmovieron profundamente a Lera y dejaron una huella clara allí. Debido a que Stepan se vio obligado a quedarse en el pueblo de todos modos, Lera no pudo decidir inmediatamente irse a la ciudad. Por supuesto, era una hija obediente y educada, y tenía presente que podía obedecer a sus padres. Y ella realmente quería obtener una especialidad. Pero no es tan fácil tomar y cortar de un solo golpe todo lo que has vivido durante casi años. De un plumazo, cambia todo a lo que estás acostumbrado y deja atrás, no solo a tus padres, sino también a él, el mismo chico con el que tantos hermosos recuerdos están conectados. Él lo sabía y lo aprobó. A los ojos de Lerion, era extremadamente noble y siempre decía cuando llegaba el discurso sobre la partida, necesitas aprender, porque tienes un gran futuro. ¿Por qué usted, o en general, como usted, se sienta aquí en el pueblo, en medio de él? Lera sabía por qué decía exactamente eso y no otra cosa. El caso es que Stepan, que vivió hasta el final de su vida, nunca había estado en la ciudad. Nunca.
Y porque todo lo que veía en la televisión le parecía un sueño inalcanzable y solo un oasis de felicidad, una rama del paraíso en la tierra. Lera, ni una ni dos veces, le sugirió a su amiga que dejara de pelear y fuera con ella. No dudaba que él podría ir a la universidad o a una escuela técnica y allí conseguiría un buen trabajo. Si Estiopa lo desea, aprenderá fácilmente, es inteligente. Y luego podrá quedarse en la ciudad, sentarse allí y emborracharse. Entonces resulta que el sueño de Stepan se hará realidad. Vivirá donde quiera. Pero el chico siempre rechazó cualquier proyecto de arcoíris que se le pasara por la cabeza. Se sentía obligado a cuidar de su padre cuando fuera mayor y, en general, de donde iba a ir a la ciudad. Stepan repetía a menudo el proverbio que alguna vez escuchó en una infancia lejana: donde naciste, allí serás útil. Por lo tanto, no pensó en diplomas ni apartamentos. Y se preparó para vivir en su pueblo natal donde apareció por primera vez. Lera estaba pasando por contratos largos para hacer a Stefan más responsable de su destino, así que se calmó y le prometió llamarlo tan a menudo como fuera posible. Preferiblemente por la mañana, almuerzo y noche. Y, por supuesto, también escribe en Messenger al menos 3 veces al día. En el que Stepan no pudo abandonar su pueblo natal y trasladarse a la ciudad después de Lera. El chico simplemente no podía imaginar su vida sin los caballos y todo lo que estaba relacionado con ellos. En el primer y más antiguo recuerdo de su infancia, Stepa estaba cerca de los caballos. No podía imaginar otra vida que aquella en la que por alguna razón no hay posibilidad de y perseguirlo hacia donde miren sus ojos. No aceptó vivir en el mundo de los coches, de los semáforos, sin ellos, sus fieles amigos, camaradas, que eran sus caballos. El día de la partida llegó muy repentinamente. Parece que había pasado un mes antes de que llegara, luego 2 semanas, luego 10 días, y ahora las maletas están dobladas. La comida está en el camino en el refrigerador, en recipientes limpios. La ropa está preparada para la mañana y la niña no tiene paz en el alma, sino confusión, escalofríos y confusión. Lo que ella esperaba, aquello por lo que se esforzaba y sin lo cual no había pensado en su existencia desde la más tierna infancia, ha sucedido. Mañana partirá hacia la ciudad. Quizás para siempre y quizás no. El tiempo lo dirá. El tiempo juzgará a todos y todo quedará claro más tarde. Bueno, ahora la niña estaba envuelta en un miedo indescriptible y tácito. A menudo sucede cuando, por un lado, estás esperando algo y, por el otro, tienes miedo de lo más desconocido y desconocido que pretende entrar en tu vida y cambiarla por completo. Valeria no leyó antes de acostarse como de costumbre y ni siquiera se volvió hacia la pared, aunque hizo exactamente eso día tras día, año tras año. Fuera de la ventana, la noche ya había llegado a su derecha, y la niña simplemente se sentó frente al alféizar de la ventana, mirando hacia la oscuridad ennegrecida. ¿Por qué no quiso dejar su hogar natal y emprender un nuevo camino en la vida? No quería decir adiós a la infancia y a la oportunidad de ser niña, de ser pequeña, dependiente y por tanto protegida. De vida independiente, seduciendo borrachamente la libertad, llamada ignorancia. Entonces, probablemente, de generación en generación, las jóvenes se sienten a cuyos pies está el mundo entero. Algo se movía fuera de la ventana en la oscuridad, y entonces Lera miró a su alrededor, deseando entender qué estaba pasando en el jardín. El movimiento se repitió después de unos momentos. Quizás sean las ramas de los árboles que se mueven de forma tan extraña, o algún animalito pasó corriendo. Pero no. La sombra que se movía en el jardín claramente no fue arrojada por las ramas. Algo mucho más, algo parecido a un humano. Lera, respirando, miró el jardín en la oscuridad, mientras estaba detrás de los troncos de manzanas y ciruelas, de repente no salió a un lugar abierto y Lera no lo reconoció. Stepan. ¿Realmente tenía que decir adiós? De hecho, en rigor, la despedida de Lera y Stepa ya se produjo hace menos de un par de horas. Luego, los jóvenes simplemente se encontraron junto al río, donde les encantó pasar tiempo durante todos estos años. Y humildemente nos deseamos todo lo mejor, prometiendo no perder de vista a nuestros camaradas. Eso es todo. Es posible que todos quisieran decir más,
pero la situación de alguna manera disgustó la conversación franca y sincera. Además, Lera estaba claramente nerviosa y Stepan tampoco pudo superar su vergüenza. En otras palabras, la conversación resultó franca, arrugada y patética. Luego, Lera regresó a casa con sentimientos encontrados. Y ahora Stepan está aquí, bajo sus ventanas. El chico se acercó y vio a Valeria al otro lado del cristal. Ella no se escondió a propósito y le dio la oportunidad de mirarse por la ventana. Toma, dije, atrevida y atrevida, ¿qué querías decir? Stepan guardó silencio unos instantes. Simplemente era codicioso, como si por última vez estuviera mirando a Lera a través del doble cristal. Y entonces la niña no pudo soportar esta tortura con cercanía y silencio absoluto, y, con los dedos debajo del dedo, abrió la ventana. No demasiado, pero sí lo suficiente para que sus caras estén al mismo nivel, muy cerca una de la otra. Y entonces Stepan dijo, tranquilo, pero muy penetrante. Y como lo sintió Valeria, completamente sincera. Dijo que hace tiempo que se dio cuenta de que no solo sentía sentimientos amistosos por sus amigos de la infancia, sino también amor. Uno tan real, cuando está listo para sacar una estrella del cielo o un corazón de su pecho, dependiendo de lo que se necesite en ese momento. Y que la deje ir a la montaña para que sea feliz en su vida. Y él, Stepan, nunca será feliz sin ella. Pero está bien. Porque no todos son felices en este mundo. Que ella, Lera, se alegre por los dos y que lo recuerde de vez en cuando. Será muy lindo saber que donde Valeria se fue a vivir entre los rascacielos capitalinos y muchos autos hay un lugar para un pequeño recuerdo de él, hijo de un jinete del pueblo. Y tenga mucho cuidado, porque ha oído que en la ciudad una persona puede estar protegida contra toda clase de peligros. Por supuesto, aquí pueden encontrarse, pero aquí ella siempre lo tuvo para protegerla de todo, y allí él no estará. Entonces ella, como adulta, pensadora sana, debe cuidarse ella misma. Y sobre eso también dijo Steven, para que ella no se preocupara por sus padres. Si necesitan algo o se topan con ellos, él es el primero en estar siempre dispuesto a acudir en su ayuda. Así que aquí todo estará bien. Lera escuchó esta peculiar confesión, que sonó en la oscuridad, silbando un susurro juvenil, y pensó en lo difíciles que a veces hay momentos en la vida, se puede decir sin rodeos. ¿Qué le ordenarás que haga ahora después de todo lo que escuchó? Ella tampoco era indiferente a Stepan, la niña lo había entendido desde hacía mucho tiempo y se había acostumbrado a él, que se puede pecar. Y, en general, estuvo en su vida para siempre, simplemente desde la infancia. Pase lo que pase, bajo cualquier circunstancia, ella podía contar con su participación, consejo, ayuda y solo una palabra amable. Pero ahora, después de que ella haya superado el umbral de los padres y probablemente se vaya de aquí para siempre, ¿qué quedará en lugar de noticias tranquilas y tranquilas? ¿Y necesita lo que queda? Y la cuestión de ayudar a los padres ancianos fue de alguna manera muy exitosa y muy oportuna, la planteó este maravilloso chico. En el círculo de sus planes egoístas, la niña ni siquiera pensó en el hecho de que dejó a muchos padres solos en tal valle. Y aquí está, pensó Stepan, y ya le ofreció su ayuda, aunque ella todavía no tuvo tiempo de pedírsela. Pero qué gran tipo. Stepan logró darse la vuelta y alejarse unos pasos de la ventana. Al parecer, el joven no esperaba respuesta a su confesión. Durante mucho tiempo se había explicado a sí mismo que era necesario ir a Lería y que no tenía derecho a retenerla aquí. Pero no podía dejarla ir sin decirle lo que sentía. Bueno, ahora lo sabe y es hora de que él se vaya a casa para no interferir en el largo viaje de Valeria. Stepan casi se escondió bajo las ramas de los árboles, cuando la niña abrió un poco más la ventana e, inclinándose sobre el alféizar de la ventana, susurró la misma voz misteriosa y silbante. Volveré, Stepan, volveré. O en absoluto, o después de ti, y vienes a la ciudad. Definitivamente te diré cómo llegar, así que no me despediré. Y yo. Stepan, eres querida para mí. Probablemente te amo. Al escuchar las últimas palabras, el chico tembló y se volvió hacia ella tan brusca y rápidamente como pudo.
En un momento sus miradas se encontraron y luego Lera cerró la ventana y corrió la cortina. Por la mañana, mirando por la ventana de la casa, Valeria se montó en el coche de su padre y salió del pueblo. Ella no vio, pero sintió con todo su corazón que allí, detrás de las cortinas de las ventanas, el hombre más maravilloso del mundo dormía y la miraba. La ciudad conoció a la chica con el ruido y el rápido tráfico de una gran cantidad de transporte en las calles. No estaba acostumbrada ni sorprendida por todo lo que vio aquí. Antes, por supuesto, no estuvo ni una sola vez en las grandes ciudades, pero esta vez todo fue completamente diferente. Ahora tenía que vivir aquí, aunque solo fuera en un apartamento alquilado. Solo un sentimiento en el pecho impidió que Larry disfrutara plenamente de lo que veía a su alrededor. La niña pensaba en lo maravilloso que sería mostrarle todo esto a Stepan. ¿Qué diría si viera este magnífico tranvía futurista de piso bajo? ¿Cómo reaccionaría si pasara una moto deportiva? Y este edificio hecho de vidrio y metal Orcon no puede ser que no le haya gustado. Pero desafortunadamente, estos fueron solo sueños. Desde aquí no había ningún lugar al que llevarse a Stepan, ningún lugar en absoluto. Pero Lera sintió que él la estaba esperando y también pensando en ella. La niña sacó su teléfono, tomó una foto de un edificio especialmente hermoso y lanzó una foto del chico en el mensajero. El mensaje se marcó inmediatamente como leído y apareció un cartel de clase en él. El corazón de Lera se calentó un poco, pero aún así no se liberó de la ansiedad. Los padres alquilaron un apartamento para su hija cerca del edificio central de la universidad. Y ni siquiera necesitaba utilizar el transporte para llegar al colegio. El apartamento era, por supuesto, pequeño, pero bastante acogedor. De alguna manera, Lera imaginó un apartamento en el que viviría. Y luego se fueron. Para la niña comenzó una nueva etapa en la vida sin ninguna exageración. Le llevó un poco de tiempo, pero ya era como una chica de gasolinera, fue de compras al supermercado local, limpió la ropa y se lavó. Aprendió a utilizar los ascensores y a determinar correctamente en qué tipo de transporte debía sentarse. En otras palabras, ella dominaba por completo lo desconocido. Ahora llegó el momento de comunicarse con Stepan. Cuando los padres se fueron, ella les pidió que le dieran noticias sobre ella, pero en realidad no esperaba que sus padres cumplieran su pedido. El caso es que le advirtieron a su hija, aunque era una broma, que no esperara que alguna vez se acercaran más a esta persona que la amistad. Diferentes estratos sociales y diferentes oportunidades, no depende del amor de familia. Lira no hizo caso a estas advertencias, porque ella misma, hasta hace algún tiempo, no percibía a Stepan como otra persona que como un amigo. Ella simplemente se acostumbró a verlo en todas partes, siempre y en todas partes. Y ahora resulta que están lejos el uno del otro, y los hilos invisibles se han extendido de un corazón a otro. Valeria llamó a su amigo y habló con él durante mucho tiempo. Ella le habló de su vida en la ciudad, de lo que iba a hacer ahora, de lo que pensaba cocinar y de lo que había comprado en el supermercado. Algunas de sus historias hicieron reír a Stepan hasta las lágrimas, mientras que otras, por el contrario, resultaron perturbadoras. Pero siempre se sintieron cómodos y tranquilos para hablar, como si nunca se separaran del todo. Stepan también le escribió y llamó, pero lo hizo con mucho cuidado, como si tuviera miedo de interferir y distraerla. Lera no esperaba tal delicadeza de él, y un día le exigió una respuesta sencilla y breve. ¿Qué está sucediendo? La respuesta que escuchó fue inesperada. Resulta que Stepan decidió que en la ciudad, Lera inmediatamente. Necesariamente conocer a alguien y conocerlo, porque él no quería interferir con ella y convertirse en un obstáculo en el camino hacia la felicidad. Esa noche, después de escuchar una explicación tan torpe pero indudablemente noble, Lera primero se rió durante mucho tiempo por teléfono y luego, después de terminar la conversación, de repente lloró por alguna razón. E inmediatamente sintió unas ganas increíbles de volver al pueblo durante al menos medio día. No es más que un sueño vacío. La admisión fue un éxito, pues no en vano Valeria se preparó tanto y se sentó detrás de los libros. Ya a mediados del verano, la niña se enteró de que se había convertido en estudiante y su alegría era ilimitada. La primera persona a quien le habló de su nuevo estatus fue, por supuesto, Stepan.
Ella le envió un mensaje y luego llamó a mamá y papá por turno. Los padres estaban muy orgullosos de su hija exitosa y decidida. Papá dijo que no tenía dudas sobre Lería y mamá agregó que de otra manera simplemente no podría ser. Con entusiasmo y solo los mejores pensamientos, la niña comenzó a esperar el primer día de clases. La universidad en general no decepcionó a Valeria. Desde que se acostumbró a trabajar para adquirir conocimientos desde el banco de la escuela. Que ahora sentarse a leer libros de texto no en casa o en clase, sino en una cómoda sala de lectura, una biblioteca moderna o en conferencias. Lera se fue acostumbrando poco a poco a las exigencias que ella, sus compañeros y profesores le habían impuesto y logró un gran éxito en este campo. De todos modos, no hubo queja por parte de los docentes, pero sí el aseguramiento de que ella es muy capaz. Y ella sin duda quedó muy contenta. Lera se sumergió total y completamente en el estudio, en la preparación para conferencias, seminarios, en la adquisición de métodos poco comunes y en su atención oportuna ante la presencia de preguntas complicadas para el examen. En una palabra, la niña estaba atormentada por una alegre vida estudiantil en la que no había lugar para la pereza y la tristeza. Por supuesto, le escribió y llamó muchas veces a Stepan. Y siempre sintió que estaba feliz con cada pequeño detalle de ella. Era agradable, la tonificaba y le permitía mantenerse en forma. Te esperan, te aman, te recuerdan. Lera estaba orgullosa de tener un amigo así al que se le podía escribir en cualquier momento y que él la ayudaría, le contaría y la apoyaría. Alrededor de octubre, su grupo de estudiantes formó sus propias pequeñas empresas. Y Lera era amiga íntima de una chica llamada Ilona. Era una chica alta, siempre elegante, vestida y colorida, a la moda, que no brillaba tanto como Valeria, pero sabía enseñarse y dejar caer el polvo en los ojos de quien lo necesitaba. Y la necesidad, desde el punto de vista de Ilona, era necesaria para todos los representantes del sexo más fuerte. Desde la edad preescolar hasta la jubilación. Ilona nunca se quedó inactiva y siempre estaba en movimiento. Entonces Lera no siempre tuvo tiempo para eso. Ya fuera una pareja o un coloquio, a Ilona en primer lugar no le interesaba que preparar o aprender, sino que otros grupos de estudiantes participarían con ellos, que se sentarían a su lado en una gran sala de conferencias. La propia Lera no entendía cómo tenían comunicación y amistad. Simplemente resultó así. Que era el salón donde pasaba la mayor parte de su tiempo. ¿Vas a ir al club hoy?, preguntó, de alguna manera acariciando su cabello frente al espejo. La conversación de las chicas estaba a punto de cambiar y ahora no tienen prisa. Lera entendió de qué estaba hablando su amiga. Hacía tiempo que escuchaba de los miembros de la banda que hoy habría un gran concierto, que debería ser grandioso. Tocó una banda local y todos esperaban un gran espectáculo para los estándares locales. Nunca antes había asistido a eventos de este tipo y no iba a empezar ahora. Con un sexto sentido, la niña se dio cuenta de que el comportamiento de los invitados a tal concierto está lejos del que tenían sus padres cuando los enviaron a la ciudad. También realizaron diversos eventos en el club del pueblo. Pero no en la escala que se discutió en la universidad. Entonces ella, con el corazón tranquilo, negó negativamente con la cabeza y miró a su amiga. Pronto el verano traerá belleza y podrás acudir al público. ¿Cómo es que no? No quería aceptar la negativa de Ilona. No lo pienses, está mal. Todos somos jóvenes, lo que significa que debemos divertirnos. Todos deberíamos divertirnos, ¿sabes? ¿Quieres quedarte en casa? Lera asintió con la cabeza. Sí, sus planes incluían simplemente quedarse en casa, hablar por teléfono con Stepa y tal vez preparar un libro de referencia sobre la historia de la arquitectura. No se organizaron fiestas y esto hizo a la niña muy feliz. Pero Ilona no iba a darse por vencida tan fácil y simplemente. Tomó a Valeria bajo el brazo y la condujo suavemente hacia el pasillo, acusándola de ello. A veces tengo la impresión de que no tienes, pero sí años. Solo las ancianas se comportan así, ¿sabes? Hay que descansar, dijo, porque no se aceptan rechazos. Tendré unos años, prepárate. Lera ni siquiera tuvo tiempo de objetar y ya estaba registrada en el club de patinadores de hoy. Vale,
es como hacer un reconocimiento. Ella verá cómo son los elogiados clubes de la ciudad y qué tienen de divertidos. Por la noche, Milona estaba debajo de su entrada, no sola. Junto a ella estaban dos chicos más, claramente mayores que ellos, a quienes Valeria vio por primera vez. No se puede decir que ella estuviera contenta con tal giro de los acontecimientos. Estaría más tranquila si estuviera a solas con Ilona. Dennis fue el primer chico, tomó la mano de Larry y la miró directamente a los ojos. Georgie, para una belleza como tú, es solo Sora, dijo el segundo, y de sus ojos recelosos no ocultó que con estas palabras Ilona curvó su rostro. Supuso que Sora Ilona consideraba exactamente a su chico, al menos por esta noche. Le duele hasta el punto que la chica se aferró a su codo. Los muchachos estaban en el auto, Dennis estaba sentada al volante y el asiento del pasajero de adelante le ofreció a ella. Valeria no se negó. Y se sentó cómodamente. El concierto en el club no la impresionó en absoluto. Simplemente no entendía que debía gustarle especialmente de lo que sucedía en el escenario o junto a ella. Ríos de alcohol literalmente brotan de vasos y botellas en manos de jóvenes. Todo a todo volumen, una especie de música sin sentido. Extraños concursos y bailes para participar en los que la niña se negaba a cortarse. En general, Valeria no podía esperar el momento en que fuera posible traer a Ilan para divertirse y deslizarse tranquilamente. Pero este momento, como para el mal, no llegó y no llegó. La razón ni siquiera estaba en el amigo, sino en el hombre que quería considerar suyo. En Georgia. Parece que le agradaba Lera y literalmente no se alejó de ella. Dennis también mostró mucha atención a la niña. Pero Sora gastó demasiado en todos los parámetros. Le sugirió beber, comer, bailar un baile lento y preguntarle si debería salir a tomar un poco de aire fresco. Lera vio lo enojada que estaba Ilona después de cada oferta y, no está claro por qué, se sintió culpable frente a su amiga. ¿Quizás ella esté haciendo algo mal? Pero no, Lera ni siquiera mostró deseos de comunicarse con él. Y él seguía acercándose a ella con sus iniciativas inapropiadas, como si se burlara de Ilona. Habiendo recibido el momento, la amiga arrastró a Lera a una pequeña habitación frente al lavadero y, enojada, mordisqueando cada palabra, comenzó a leerla. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás pendiente de él? ¿Quién te pidió que jugaras con él y te quedaras con él? Y en general, ¿por qué te llevó? ¿Qué opinas? Te llamé para distraer a Dennis, no para hacer contacto visual con Georgie. Él es mío. Lera se dio cuenta de que su amiga difícilmente escucharía ahora ni siquiera sus argumentos más asesinos. Melona estaba demasiado en el pelotón. Pero ella tampoco consideró simplemente guardar silencio. No quiero pegarme a nadie y no quiero nada. Y, en general, necesito prepararme para volver a casa. ¿Has visto la hora? No necesito ni a Zorik ni a nadie más. Todo lo que quiero ahora es estar en mi propia cama después de la ducha y dormir. Ilona miró a Lera casi con desconfianza, como si la hubiera visto por primera vez. Luego, en silencio por un minuto, dijo, está bien, si no finges ser Sora, entonces tienes que ayudarme. Finge que te gusta Dennis. Definitivamente le gustas, no te mira directamente a los ojos. Así que finge que este sentimiento es mutuo. Deja que te lleve a casa. Y nos quedaremos aquí con Jor. Y definitivamente todo estará bien para todos. Lera pensó un poco y se vio obligada a aceptar la opción propuesta por su amiga. Ella no quería volver a casa con Dennis, pero aún así era mejor que quedarse aquí o no pelearían con ella porque ese joven es demasiado. Pronto, Ilona le dijo a Dennis, en gran secreto, que Lera estaba muy cansada. Le duele la cabeza y no pudo llevarla a casa. El joven estaba feliz de tener tan maravillosa oportunidad de estar a solas con una chica que le gustaba, y 4 horas después ya estaban rodando por las calles de la ciudad. Mientras Dennis llevaba a Lera a casa, simplemente charlaban de placer. Y resultó que tienen más temas en común de los que uno podría imaginar. El joven le contó a Leri sobre su familia, su madre era crítica de teatro y la niña se encontró por primera vez con tal descripción de tal profesión.
Le preguntó qué le gusta, por qué fue a estudiar a una facultad tan inusual, si planea regresar a casa y mil temas más. Lera respondió a las preguntas con calma y paciencia, intentó decir la verdad y casi no lo dudó. Solo una vez Denis logró poner a Valeria en un callejón sin salida con preguntas simples. ¿Está saliendo con un chico? ¿Está conociendo a alguien? Valeria realmente no sabía qué responderle a Denis sobre esta pregunta aparentemente fácil. Por un lado, su relación con Stepan no puede considerarse una novela de amor clásica, sobre quienes se escriben libros y se cantan canciones. Y con otro, más cercano que él, ella no tiene a nadie y no lo estará en absoluto. Por lo tanto, Lera estaba negativamente mareada, pero luego, temiendo que Denis fuera pervertido y forzara su gesto, añadió, es difícil decir en qué tipo de relación estamos, allí todo es difícil. Denis asintió con la cabeza y continuaron en completo silencio. Cerca de la entrada, apagando el motor, el joven se volvió hacia Valerie y le dijo, gracias por esta noche. Recordé que hay buenos momentos en la vida. Dame tu número de teléfono. Me gustaría invitarte a algún lugar, si quieres. Y nuevamente Valera no supo hacerlo bien. Si ahora le predice los preciados números a este sinvergüenza, chico lindo y no estúpido, entonces le dará falsas esperanzas de que pueden hacer todo, en el sentido en que él piensa. Y en relación con Stepan, esto será una auténtica traición. ¿Qué quiere ella? ¿Le gustó la velada? No tenía sentido mentirse a sí misma, fue simplemente genial. Y Lera, como por accidente, comenzó a llamar lentamente a los números de su número de teléfono. La niña se despidió brevemente de Denis y saltó de su auto. Al día siguiente, el coche familiar ya estaba parado en su entrada cuando tenía que ir a la universidad. Y el siguiente también. Y luego Denis le pidió que lo llamara o le escribiera cuando quisiera, porque le alegraría saber que ella pensaba en él cuando no estaba a su lado. Denis ya tenía un trabajo estable y prometedor en ese momento, por lo que podía permitirse gastar una cantidad significativa de dinero en Lera en su nivel de estudiante. Además, lo hizo con gusto y de forma inusual. Valeria quedó encantada con la forma en que el joven la atendió. Así, por ejemplo, le regaló no solo un ramo de día libre, sino composiciones florísticas completas. Hecho por encargo en algún taller local de diseño floral. A veces, en lugar de flores, encontraba en el asiento de su coche una caja con dulces protegidos por derechos de autor, como nueces confitadas o pasteles hechos a mano. De vez en cuando, en lugar de dulces ya cansados, los Lerries recibían bolas de aire, bocadillos enteros o algo así. Todos sus amigos y compañeros de clase, que apenas habían visto a Valeria, inmediatamente la aceptaron desesperados por envidiarla. ¿Están bromeando? Estaban tan enamorados de ella que estaban dispuestos a poner el mundo entero a sus pies. Pero la propia Leida no estaba preparada para tales sacrificios, ni por parte de Denis ni por parte de ningún otro hombre. Cada vez más empezó a pensar que su relación iba demasiado lejos y en casa estaba esperando a Stepan. Lera quería detener esta corriente de placer que caía sobre su cabeza, pero sentía sincera lástima por Denis, quien claramente estaba realmente enamorado de ella. Ella no quería ofenderlo y no quería ofenderse ella misma. Lera entendió que estaba actuando mal e injustamente con Stepan, pero no podía hacerse nada a sí misma. La joven literalmente se desgarró entre los dos hombres. Un amigo probado y un amante ardiente. Lera estaba avergonzada incluso de admitirle a Stepan que tenía novio. Aunque la niña entendió que no se pondría histérico, ni carácter ni educación perfecta, pero aún así lastimará a Stepan. Ella vio directamente en su imaginación cómo sus ojos claros se oscurecerían, cómo sus largas pestañas estarían condenadas al fracaso. Pero tampoco podía rechazar a Denis en las reuniones. Ella lo atraía, tiraba de él con una fuerza terrible y cuanto más lejos, más. No había nadie que aconsejara a Lera. Sabía perfectamente qué respuesta le daría su madre si anteponía el tormento de su corazón a sus padres. Y tienes todas las posibilidades de convertirte en un buen especialista e instalarte en la capital. Y en parte, mamá probablemente tenía razón. Después de todo,
Lera no quería regresar al pueblo y vivir allí después de todo lo que ya había visto en la ciudad. Pero, ¿cuánto significan nuestros deseos si hablamos del destino no solo del nuestro, sino también del de otra persona cercana? ¿Tenemos derecho a descuidarlos por el bien de nuestro ego? Para su placer de 7 minutos. Lera estuvo en este peculiar punto muerto durante bastante tiempo y luego tomó una decisión inusual. Tienes que pedirle consejo a Dennis. ¿Qué dirá él sobre el hecho de que periódicamente recuerda a otro chico e incluso los compara? Esta fecha no se parecía a ninguna otra. Cuando Valeria subió al auto de Dennis. Él simplemente sonrió misteriosamente en respuesta a sus preguntas y llevó a la niña a algún lugar hacia el área del parque, que estaba destinada al descanso activo, a los kebabs, etc. Valeria solo tuvo que adivinar lo que estaba pensando. Comprendió que era casi de noche en el patio y no entendía lo que Dennis estaba pensando. Pero el coche apenas se detuvo donde el conductor lo necesitaba. La muchacha jadeó y se volvió hacia su compañera. ¿Qué es? Es simplemente genial. Y había algo que admirar. Todas las ramas de los árboles cercanos se veían con guirnaldas con una luz blanca y cálida, y todas juntas creaban una sensación de verdadera magia. Parecía. El oro cálido y fluido corre con chispas de una rama a otra y se pierde en la distancia, iluminado por las guirnaldas del callejón. Ayer aquí no había nada parecido. Lera lo sabía con seguridad, ya que caminaban hasta aquí con Dennis, y hoy así es. ¿Hiciste esto por mí? La chica volvió a preguntar, sabiendo ya la respuesta de antemano. Sabía lo que diría Dennis. No se puso de pie. ¿Te gusta? ¿Realmente te gusta? Adivinar. Todo es como quieres. Por supuesto, Lera suspiró y continuó de pie, asintiendo con la cabeza. Disfrutaba del centelleo de este oro que fluía sobre las ramas de los árboles en el parque de la ciudad y no quería pensar en nada ni en nadie más. Resultó que estas no son todas las sorpresas que el joven ha preparado para esta deliciosa velada. Mientras Valeria miraba la luz de fondo y trataba de compararla con el bosque de los elfos, Dennis colocó una pequeña mesa plegable y sillas cerca de él y preparó una buena cena para los dos. Por supuesto, la variedad de platos en este improvisado restaurante a cielo abierto no era tan amplia como se desearía. Pero aún así, dejó una impresión imborrable en Lera. Ahora no estaba segura de por qué quería hablar de Stepan con Dennis. La niña llegó a la conclusión de que esto es incorrecto e injusto en relación con ambos hombres. Y es mejor no molestarse con dos a la vez, sino decidir finalmente con quién quiere estar. Será justo en relación con todos. Cuando Dennis llevó a Valeria a casa después de una velada maravillosa, ella no dio largas al asunto y, después de pequeñas fluctuaciones, le envió un mensaje a Stepan de que ahora tenía un hombre joven. Él ya lo es, trabaja en una oficina prestigiosa, está mimado por sus dones y no ofende en absoluto, y que ella se porta bien con él. Ella estaba esperando la respuesta con el corazón paralizado, y él no se hizo esperar mucho. Stepan dijo que se alegraba por ella y les deseaba buena suerte con el joven. Pidió cuidarse y no perder la cabeza por el amor, y le recordó que él, en todo caso, siempre está ahí. Mientras se acostaba a dormir, Lera no pudo evitar sentir que algo andaba mal. Los jóvenes se reunían casi todos los días y pasaban un rato divertido y diverso. De alguna manera el primer curso pasó volando y llegó el verano. Anteriormente, Lera esperaba con ansias el momento de la primera sesión para irse a casa de vacaciones de inmediato. Pero ahora no sabía cómo hacerlo bien. Tenía muchas ganas de ver a mi mamá y a mi papá, la comunicación con quienes todo este tiempo fue exclusivamente telefónica. Y al mismo tiempo, ¿cómo voy a dejar a Dennis aquí todo el verano? Después de todo, se extrañarán. Cuando le expresó sus pensamientos al chico, él le sugirió una forma sencilla y elegante de salir de la situación. Vayamos con tus padres a pasar un par de semanas juntos. Si hacemos esto, no tendremos que conectar con trenes y autobuses, llegaremos en coche. Déjame conocer a tus padres, es un gran honor para mí. Lera no dio una respuesta rápida y prometió pensar. Por supuesto, le gustó la opción propuesta a Dennis. A todos les gustó, excepto por una pequeña cosa.
No habría podido evitar encontrarse con Stepan y Denis. Por alguna razón todavía sentía que ella tenía la culpa de Stepa. Parece que ella no le prometió nada particularmente serio y resulta que no lo traicionó, pero estaba inquieta en su corazón. Da miedo mirar sus ojos brillantes y sinceros. ¿Y si llega a su propio jardín no sola, sino en compañía de un Stepan desconocido? Su comunicación ya se ha descompuesto por completo desde que reconoció a su hijo Konoha en el hecho de que comenzó a salir con un joven. No, Stepan no se ofendió y no le dijo nada ofensivo, solo en respuesta al mensaje hubo moderación, un poco la felicitó por las vacaciones. Deseó modestamente todo lo mejor y desapareció, como él mismo dijo, para no aburrirse. ¿Y en semejante atmósfera, llevar a Denis a conocer a sus familiares? No, eso estaría mal y, para Stepan, incluso sería ofensivo. Es mejor moverse sin él. Denis no entendía por qué su novia rechazó una opción tan hermosa y aparentemente completamente ganadora. El propio joven quería visitar los lugares mágicos de los que hablaba Lera, ver el bosque, la arboleda y el río con sus propios ojos. Incluso le prepararon un viaje, ¿y ahora qué pasa? ¿Tendrá que renunciar a ella? A Denis no le gustaba que algo no le quedara claro. Comenzó a preguntarle persistentemente a Lera sobre los motivos de su decisión, pero aún no pudo obtener una respuesta clara de ella. Por eso hizo lo que la intuición le decía que hiciera. Supuso que Valeria tiene algunos motivos personales para no realizar un viaje. Y eso significa que su relación puede verse amenazada si Lera decide repasar todo o de repente se despiertan en ella notas de interés romántico por el pasado. Solo se podía hacer de una manera. Esa misma noche, Denis visitó una joyería y al día siguiente hizo que una niña le ofreciera sus manos y su corazón. Para Valeria, no fue simplemente inesperado, sino como si tuviera nieve en la cabeza. Ni siquiera podía pensar en contraer matrimonio tan temprano, de hecho, ni siquiera había recibido educación. Pero ella no se negó de inmediato, porque todavía amaba a Denis. Valeria se sentó a la mesa del restaurante y miró a su novio con una suave sonrisa. Pero frente a ella no vio a Denis, sino a otro. Este vestía con estilo y a veces incluso ennegrecido, y el del primero quedó atrapado en la mano. Este estaba lleno de perfumes caros, y aquel de hierbas del campo y viento. Este conducía un coche elegante y aquel volaba con la cabeza rota sobre un caballo. A la niña le resultó difícil decidir en una hora qué camino tomar en la vida. Fue difícil tomar una decisión. Lera miró la luz parpadeante de las velas que estaban colocadas en el vaso sobre la mesa con Denis y asintió lentamente. Por otra parte, más claramente. Sí, dijo la chica en voz alta y clara, acepto casarme contigo. Denis soñó que todo sería hermoso. Vestido blanco, todo tipo de limusinas y palomas en el cielo, flores y ceremonia, un restaurante imprescindible y una feria al final. En definitiva, todo es como todos los demás, para que no sea peor que el de un amigo. A pesar de su juventud, el hombre ganaba bastante bien, por lo que podía permitírselo. A Valeria ciertamente no le importó. Ella no parecía entender del todo lo que estaba pasando, vivía y actuaba como si estuviera en una máquina. A la niña simplemente le pareció que había tomado el camino equivocado, lo que la llevaría a la felicidad en la vida. ¿Y qué es? ¿A dónde se suponía que debía ir? Lera descubrió cuál era la respuesta a esta pregunta, pero cada vez se prohibió pensar en este tema. No tiene otra salida. No tiene sentido. Se convertirá en la esposa de Denis, se quedará en la capital, dará a luz a sus hijos y construirá una carrera, y no tiene motivos para regresar al pueblo, porque allí no hay futuro. No hay trabajo para un arquitecto, que seguramente será, y al especialista no se le permitió limpiar el encendedor del estiércol o el establo. Los recuerdos de los caballos hirieron especialmente a la niña después de un incidente. En uno de los malos días del fin de semana, Denis decidió darle otra sorpresa a su novia. Recogió una cesta llena de todo tipo de comida para el picnic, no se olvidó de poner platos y otras cosas pequeñas, y juntos salieron a la naturaleza. Estaba previsto que allí los jóvenes se despertaran antes de la noche y pronto regresaran a la ciudad. El picnic a la sombra del bosque fue sencillamente maravilloso.
Corrió descalza sobre la hierba alta, regó las enredaderas de las flores del bosque y recordó su infancia. Solo le faltaban ríos de agua cristalina. Y Dennis, sentado en una alfombra bajo un árbol, admiraba a su novia y hacía planes para un futuro feliz. De repente se escuchó un ruido detrás de los arbustos y los caballos salieron corriendo al claro. Eran 3, y todas hermosas, bien arregladas. Dennis, como persona que no estaba interesada, simplemente miró a todos los ojos a estos hermosos y nobles animales, y Lera. Lera estuvo confundida durante el primer minuto. Ella sabía, por supuesto, que el pueblo estaba cerca, y estos caballos, aparentemente, estaban huyendo de la manada en las afueras, pero de repente la aparición de animales nobles la hizo sentir algo tan. Incluso la niña le dejó sin aliento por el primer momento. Y las lágrimas volvieron a sus ojos. Todos aquellos que no pudo gritar durante un par de meses desde que al menos había empezado a comunicarse con Stepan. Mis buenos, dijo la niña mirando los caballos. Era una chica de pueblo, estaba acostumbrada y no les tenía miedo. Para ella eran más cercanos y queridos que todos los autobuses y coches juntos. Valeria comenzó a acercarse a los animales, paso a paso, lentamente, como de cualquier manera, y preocupándose de que no se derritieran de repente en el aire, como una visión misteriosa. No vengas, de repente llamó Dennis, es peligroso, es un caballo, ella puede hacerlo, bueno, como a él, lamerle el casco, y ya está, no hay ningún hombre, lo sé con certeza, escuché como dijo. Pero Lera se limitó a sonreír en respuesta. Sí, el caballo puede, pero ella, creo, creció con ellos y sabe exactamente cómo comunicarse con ellos. Por lo tanto, continuó acercándose a los caballos. Y es extraño, pero los animales no se inmutaron. Parecían sentir que esta chica no era una amenaza para ellos, que era linda y tan indefensa como ellos mismos. Por lo tanto, los caballos simplemente movieron sus picos y miraron a Valeria con interés. Y obtuve algo que podría gustar a los caballos. Prestó especial atención a un terrón de azúcar refinada. Por supuesto, los caballos no desaprovecharon este regalo. Valeria llevó un trozo de su palma a los suaves y cálidos labios del animal y desapareció en la boca del caballo. Así que los alimentó deliciosamente a los 3. En esos minutos, Dennis no solo admiraba a Lera, sino que estaba encantado hasta la médula. Nunca antes ella se había abierto a él desde este lado. En esos minutos, podría compararla con una ninfa del bosque, el espíritu de la naturaleza encarnado en el cuerpo humano. Dennis no podía apartar la vista de este espectáculo. Valeria, mientras alimentaba a los caballos, de repente se quitó el pelo con gracia y en un momento se encontró en la cima de un alto caballo de cuervo. Dennis quedó directamente fascinado por el espíritu de lo que vio. Era tan magnífico y diferente a todo lo que había visto antes, que el hombre apenas reprimió el deseo de secarse los ojos. Como si Artemisa hubiera estado frente a él a los ojos de este claro del bosque. Mientras tanto, Lera vestía un traje de vaquero, incluso sin silla, y se sentía maravillosa. La niña no estaba acostumbrada a lo fácil que es tomarlo, saltar sobre un caballo y huir hacia donde miran sus ojos. Solo tú fuiste visto. Busca el viento en el campo, atrápalo si lo alcanzas. En algún momento ya estuvo dispuesta, casi inconsciente, a presionar los costados del caballo con los talones para dirigirlo hacia adelante. Pero luego recobró el sentido y relajó las piernas. ¿Qué tipo de fantasías extrañas es esta? Ella no está en su pueblo natal, sino en la ciudad, mucho menos en este momento, y justo al lado de él. Y no hay un Stepan fiel que siempre la haya acompañado en esos viajes. Estaba observando para asegurarse de que no pasara nada, ayudando si era necesario. Dennis, por supuesto, es un excelente conductor de un automóvil cómodo, pero, francamente, no es un jinete a caballo. Valeria miró a su prometido de arriba a abajo y les habló en voz alta para no asustar a los animales. No tengas miedo, acércate, solo lentamente, no mentirán ni morderán. Acércate al frente, por la cabeza, para que el caballo te vea. Estaba claro que por unos momentos el hombre quedó confundido. Eso es lo que significa un chico de ciudad que no está acostumbrado a los animales.
Pero Stepan ya estaba montado en su caballo y corrió por el bosque, por lo que mirar a Liuba era caro. Valeria apenas respiró y acarició la grupa del caballo. El magnífico animal se acercó con sus pies y como si estuviera respirando. Ah, qué familiares eran estos sentimientos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se montó en un caballo así y Stepa estaba a su lado? ¿Y cuánto más extrañará esos días? Debido a los árboles, el caballo salió corriendo y se llevó a los animales, y Lera se sentó tranquilamente junto a Denis. Ella tomó su decisión. ¿De qué arrepentirnos ahora? La boda tuvo lugar a principios de otoño y mucha gente caminó por ella. Stepan ni siquiera la llamó, ni le escribió, ni apareció en su vida. Como si nunca hubiera existido. Como si acabara de soñar con ella. Esto molestó mucho a Lera, pero no quería imponerse a Stepan. Lo más probable, decidió la niña, fue que comenzó a arreglar su vida, teniendo en cuenta que ella nunca regresaría a su pueblo natal. ¿Y qué? Es un tipo visible, trabajador e inteligente. Encontrará fácilmente a la chica que desea. Valeria se sintió un poco dolorida por dentro al darse cuenta de este hecho, incluso imaginario, pero se apresuró a preguntar. ¿Qué es ella mejor que Stepan? Sí, nada. Y por lo tanto, ella no necesita preocuparse, él debería estar preocupado ahora por su decisión. Y seguro que se ofende. Aunque todavía Lera no estaba completamente segura de sus pensamientos. Bien. Aunque no quería seguir en contacto con ella, al menos podía llamarla y felicitarla por la boda. O no habían sido amigos desde la más tierna infancia y ella no era digna de sus felicitaciones. Lera y Denis vivieron de alguna manera tranquila y tranquilamente, como suele ocurrir en las parejas que ya están agotadas y no han refrescado sus sentimientos durante mucho tiempo. Por supuesto, todavía había algo de romance y ternura en su relación. Pero recién ahora la joven esposa comenzó a acumular quejas contra su marido con el tiempo. Todo empezó cuando el padre de Lerin ingresó en un hospital de distrito con sospecha de sufrir un ataque cardíaco. Cuando Valeria le pidió ayuda a su padre, tanto física como material, Denis respondió algo irrazonable y se negó a darle dinero. Dijo, no son mis padres, que lo resuelvan ellos mismos. Y sus pensiones son bajas. Al menos deberíamos conseguir algo de ayuda. Al menos cubre el techo, al menos repare el invernadero. Claro, Danas tampoco quiso ayudar ni dejar que su esposa y sus padres fueran al pueblo por un corto tiempo. Dijo, tienes un título y, en segundo lugar, ¿qué tipo de ayuda necesitan? Necesitan resolver sus propios problemas por sí mismos, sin confundir a nadie excepto a ellos mismos. Lerina intenta explicar que ella no solo es la única hija de sus padres. Pero ya era muy tarde y sus defectos le permitieron ayudar a sus padres a no prestarle atención. Denis así lo decidió, y eso es todo. Entonces, un día, mamá llamó por teléfono y dijo que ya no necesitaba ayuda. Ella dijo que todo estaba hecho, que se repararon los calentadores, que se ayudó a cubrir el techo e incluso se reparó el porche. Pero por mucho que la hija se preguntara quién era este desconocido pero generoso benefactor. Valerie incluso pensó que mamá estaba haciendo algo mal y tenía miedo de decir algo más, porque rápidamente cambió la conversación y no habló de ello después. Este tema simplemente se convirtió en una especie de agujero negro incomprensible e inmejorable para la niña. Pero aquí no terminaron los milagros. Entonces, poco después del hospital, el padre volvió a tener problemas de salud, pero Lera no se enteró de inmediato, sino solo cuando todo se resolvió y se curó. Sorprendentemente, Lera Matharan escuchó la historia de que su padre fue tratado en un buen hospital con medicamentos caros, pero no podía entender cómo era posible que sus padres pudieran permitírselo. Nos ayudaron, dijo mamá Melka. Valeria amaba los cuentos de hadas desde la infancia y creía de buena gana en ellos. Por alguna razón, decidió que la ayuda la brindaría su marido, porque no había nadie más. Y guardan silencio con mamá porque Denis no quiere que ella se entere. Parece que es un hombre tan brutal que se negó y eso es todo. ¿Y ves lo bueno que es? Tomó y transfirió el dinero a la tarjeta. Lera no agradeció abiertamente a su marido por esta amabilidad, pero aún así trató de mostrar más ternura y afecto a Denis. Después de todo,
Es un buen chico, por mucho que lo retuerzas, ¿no es cierto? No todo el mundo es capaz de actos tan generosos, aunque sea en secreto. Pero un día, en un arrebato de tiernos sentimientos, Valeria habló accidentalmente sobre lo que Denis consideraba el benefactor de sus padres. El hombre no dijo nada y solo sonrió en respuesta. Lera no reaccionó ante su modestia natural y una vez más se sorprendió de poder elegirse entre su marido personal. No todo el mundo tiene tanta suerte en la vida. Ese día Valeria salió temprano de la universidad. Y la joven regresó a su casa por la tarde. En ese momento, el apartamento generalmente estaba vacío, y solo a veces Denis corría a almorzar si surgía la oportunidad. Aún parada en el pasillo, Valeria escuchó que su esposo estaba hablando con alguien por teléfono en la sala grande y quiso avisarle que estaba en casa, pero no tuvo tiempo. El oído parecía haber estado maldiciéndola hasta el suelo. ¿Qué descubrirá ella, la tonta del pueblo? Voy a usar tanto como necesite. ¿Así que lo qué? Es una señorita y es joven. Además, no tuve tiempo de pensar. Debería haberlo tomado. Había un tipo de los lugareños que sobresalía de su espalda. Cogí el teléfono de cóctel y miré cuánto se comunican y que se escriben entre sí. Amigos, creo. ¿Y quién lo solucionará allí? En general, decidí que mi esposa no debería tener ninguna de esas cosas en la periferia. Y yo mismo le escribí a este tipo. Tomé el número del teléfono de Lerkin y escribí que soy una mujer casada, deja de escribirme y llamarme, olvídalo y no lo recuerdes nunca más. Sí, por su nombre, pero ¿cómo no creerlo? Luego limpié el mensaje con cuidado y listo, no encontrarás el final. Ese monstruo probablemente entendió y escuchó, porque ya no hay ningún problema con él. Reviso su correspondencia periódicamente. Oh, sí, hubo otro caso. Él le escribió que no se preocupara de ayudar a sus padres, para que ella no fuera y no le rompiera el corazón. Entonces me imaginé, borré toda la correspondencia y ella todavía piensa que tiré el dinero de su madre a la tarjeta. Bueno, ¿no murió? Oh, mujeres, es fácil de crear, todo es fácil para ustedes de contarlo, así se comportarán. Entonces eso es todo. O mejor dicho, hubo varios descubrimientos. Y uno era peor que el otro. Primero, su marido se permitió meterse en sus cosas, hurgar en la correspondencia de su teléfono y escribirle su nombre a Stepan. Es decir, generalmente se atribuyó el derecho a comunicarse con el mundo exterior, como en lugar de ella y para ella, y ni siquiera le interesaban sus planes de vida ni sus alarmas. ¿Fue tan cínico? Que Valeria ni siquiera sabía de qué lado tomar para darse cuenta de este hecho. En segundo lugar, Denis también hizo méritos ajenos. Después de todo, no fue él ni nadie más quien ayudó a mamá y papá, sino Stepan. El mismo que supuestamente se sintió ofendido por ella, y de hecho, por su marido. Por eso Stepan no escribió ni llamó. Oh, ¿por qué no pensó en conseguirla entonces? Habría entendido todo. Comprendería que ni ella le escribieran esos mensajes, que su sincero y fiel amigo de la infancia no pudiera simplemente negarse a comunicarse con él. Y no importa que ella se haya casado, al final pueden ser amigos. Pero Denis rompió esta amistad, la rompió con crueldad y sin declarar la guerra. Bueno, y la guinda del pastel fue que su marido está hablando con alguien por teléfono sobre lo que debería haber permanecido en su pequeña familia para siempre. Pero como Denis cree que debería contarles todo a sus camaradas, que es peor para Valeria que ella. Lera no se escondió, sonrió y fingió que no escuchó nada y no sabía nada. ¿Y cómo puede ser? No solo se mete en sus mensajeros e ignora abiertamente las necesidades de sus padres, sino que también es un charlatán. Lo que significa que no tiene nada que ver con Denis. Es bueno que se haya descubierto ahora, y no dentro de 5 años, cuando seguramente habrían tenido hijos. Valeria abrió la puerta de la sala y entró silenciosamente, tranquilamente, sin ninguna confusión por su presencia. La sonrisa en el rostro de la niña era tal que Denis apenas se tragó el teléfono. Se dio cuenta de que su esposa estuvo mucho tiempo en el pasillo para escuchar todo. Todo lo que estaba ocultando con tanto cuidado y por lo que estaba acumulando esta pirámide de mentiras.
Valeria quedó complacida con el efecto que provocó su apariencia. El padre lo recordará por eso, siempre lo dijo. El gato sabe de quién se comió la grasa. Por eso, Lera habló con voz suave, dirigiéndose a quien estaba al final del cable en ese momento y podía escucharlos perfectamente. ¿Viste qué clase de marido tengo? Simplemente estoy orgulloso de ellos. Ni siquiera sé cómo decir que estoy orgulloso. Tenía celos de mi amigo de la infancia y sentía que tenía derecho a privarme de esta amistad. Y apunté a mis padres, diciendo, por nada, están fumando en el cielo. En nuestra casa parece que Dennis tiene demasiados derechos y, al mismo tiempo, increíblemente pocas obligaciones. ¿Y yo? ¿Y qué hay de mí? Y no me gusta. Supongo que iré al pueblo. Lera escuchó una risa que se extendió por el teléfono. Pero a ella no le importaba. El efecto fue más que ella misma. Y solo tenía que hacer las maletas y reservar un billete de tren. Qué bueno que la sesión ya terminó y ahora son las vacaciones. Tendrá tiempo de volver a casa y solucionar todos sus problemas, y allí será visible. Valeria no fue, sino que voló en el tren, apretando el billete en sus manos. Antes de eso, la niña logró llevar 2 bolsas con sus cosas a la intermediaria, prometiendo llevárselas más tarde. Cogió su computadora portátil y se dirigió a la estación para no llegar tarde. El tren era el último en la dirección correcta hoy y no podía llegar tarde. Debe ver a su mamá, a su papá y, por supuesto, a Stepan. ¿Por qué su madre no le dijo quién los ayudó realmente? ¿Por qué guardó silencio? La única respuesta podría ser que fue el propio Stepan. Seguramente el orgulloso hombre le pidió a su madre que no le dijera a su hija que no había pasado por alto el problema de otra persona. Después de todo, supuestamente le ordenó que no lo tocara ni se acercara. En cualquier caso, en la correspondencia el hombre leyó exactamente esto. Larry ya no quería nada. Ni la ciudad, ni el diploma, ni otros salones y tiendas. Le bastó con chocar contra el cuello de Stepan. Y gritar sobre su hombro todo lo que le dolía y todo lo que no se atrevía a decirle a Dennis. No porque Dennis fuera malo, sino porque Stepan era el mejor. No mintió, no traicionó, no hizo nada a sus espaldas. ¿Y los caballos? Lera sonrió con tristeza. Pero ese es su destino, no puede vivir sin caballos. Incluso la encuentran en el claro del bosque. Mientras las ruedas contaban las uniones de los rieles, Valeria no podía quedarse quieta. Ella siempre quiso escribirle algo tranquilizador a Stepan. Quería vengarse y contar las malas acciones de su marido. Ella simplemente quería llamar y escuchar su voz. Pero cada vez se detenía casi sin fuerzas. ¿Qué pasa si él no quiere hablar con ella? ¿Y si se niega? ¿A qué tiene pleno derecho? ¿Qué hará ella entonces? Lera solo le escribió brevemente a su madre para esperar su visita. Las mamás definitivamente pueden hacer eso. Y es mejor saber de antemano que su hija llegará pronto a casa. Ella cocina, se baña y se detiene. Valeria extrañaba mucho algunos atributos de la vida del pueblo. Cuanto más cerca estaba la estación de destino a la que debía viajar Lera, más fuerte era su incertidumbre en sí misma. ¿No era en vano que estuviera tan ansiosa? ¿No se arrepentirá más tarde? Pero aquí la duda ya ha quedado despejada, Lera. Vivir y saber que tu marido toma decisiones tan importantes en tu lugar y aún así no se atreve a hablar abiertamente en su nombre, encubriéndote, ¿no es asqueroso? ¿Y qué nos espera? ¿Quién más lo sabe? Sí, y mostró a Dennis en todo su esplendor en esos momentos en los que sus padres necesitaban ayuda. ¿Ayudaron? No, saludó. Lera vio muchas familias infelices en su pueblo. Y nunca deseé estar entre aquellos que le piden cada centavo al hombre rico. El tren avanzaba por campos y franjas de bosque, y el corazón de Valeria estaba inquieto y murmuraba. ¿Qué le espera en casa? ¿Cómo la conocerá Stepan? ¿Será feliz? El tren no tuvo tiempo de detenerse por completo. Y Valeria ya estaba parada en la pandereta, lista para saltar desde altos escalones metálicos hasta el asfalto gris del andén a la señal del revisor.
Un viejo ferroviario abrió la puerta, bajó los escalones y Lera entró valientemente en el vacío blanco detrás de las paredes del acogedor vagón. Y luego, como si hubiera caído bajo la cálida avalancha del abrazo de alguien. Lera sintió que la abrazaban y la abrazaban con fuerza, como si lo más preciado en esta vida fueran sus joyas. Y una voz familiar le susurró directamente al oído. Esperaste mucho tiempo, pero está bien, ahora estás aquí y está bien. En respuesta a su confusión, Stefan se rió. Tu madre me dijo que vendrías y yo creí, Lerka, sentí que me necesitarías. Y ahora estás solo aquí, sin los tuyos. Y yo también estoy aquí. Lera acarició a Stepan en la mejilla. ¿Cuáles son los sentimientos olvidados? Lloró y casi no notó sus lágrimas. Y el hombre le secó suavemente las mejillas con huellas aladas. Hablaron y no pudieron hablar. Se miraron y no pudieron mirar. Lera le contó todo lo que les pasó con Denis. Y Stepan, comprendiendo, le apretó la palma. Te lo digo, ahora todo estará bien para nosotros, así que olvídalo, dijo el hombre y la apretó contra su corazón.